Catecismo de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad. En la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, titulada La vida en Cristo, en su segunda sección dedicada a los 10 mandamientos, el capítulo segundo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos presenta el artículo 6 sobre el sexto mandamiento, castidad y homosexualidad. 2357 dice: la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en una gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Persona Humana número 8. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. En el 2358, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo designio de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. En el 2359, las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Teniendo estos numerales y otras fuentes, queremos decir que parte primordial de nuestra responsabilidad en este tema es orar por las personas homosexuales. La Iglesia Católica, reflexionando a la luz de la palabra de Dios y de la recta razón, bajo la guía del Espíritu Santo, siempre ha enseñado que el acto homosexual es un pecado objetivamente grave. La Congregación para la Doctrina de la Fe declaró en 1975, según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su regla esencial e indispensable. En las Sagradas Escrituras están condenados como graves depravaciones e incluso presentados como la triste consecuencia de una repulsa de Dios. La Iglesia, sin embargo, distingue entre la maldad objetiva de la actividad homosexual y la responsabilidad subjetiva de quien la realiza. En esa misma declaración del 75 se nos presenta que este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen de esta anomalía son del todo responsables personalmente de sus manifestaciones, pero atestigua que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y que no pueden recibir aprobación de ningún caso. Esto no quiere decir que las personas que practican estos actos siempre sean subjetivamente excusables, sino que a veces la ignorancia, el abuso de otras personas, la influencia ambiental es muy fuerte, etc., pueden conducirlas a realizar actos no totalmente libres. Sin embargo, tales actos son gravemente malos en sí mismos, pues ofenden a Dios y van en contra del bien auténtico de la persona humana. La Iglesia también distingue entre la inclinación homosexual, homosexualidad, y la actividad homosexual u homosexualismo, enseñando que la primera no es pecado en sí misma, aunque inclina a actos que sí lo son. Comentando que sobre su declaración del 75, la Congregación en 1986, en una carta a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, expresó lo siguiente: la Congregación tenía en cuenta la distinción comúnmente hecha entre condición o tendencia homosexual y actos homosexuales. Sin embargo, en la discusión que siguió a la publicación de la declaración, se propusieron unas interpretaciones excesivamente benévolas de la condición homosexual misma, hasta el punto de que algunos se atrevió incluso a definirla indiferentemente o sin más buena. Es necesario precisar, por el contrario,
que la particular inclinación de la persona homosexual, aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia más o menos fuerte hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por este motivo, la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada. La Iglesia, siguiendo el ejemplo y la enseñanza del mismo Cristo, hace una tercera distinción, la de condenar al pecado, pero tratar con misericordia al pecador. Por eso la declaración del 75 expresó: indudablemente estas personas homosexuales deben ser acogidas en la acción pastoral con comprensión y deben ser sostenidas en la esperanza de superar sus dificultades personales y su inadaptación social. También su culpabilidad debe ser juzgada con prudencia. Sin embargo, dicha atención pastoral no debe degenerar en una aceptación de la actividad homosexual como algo no reprobable. Por eso la Carta del 86 puntualizó: quienes se encuentran en esta condición deben, por tanto, ser objeto de una particular atención pastoral para que no lleguen a creer que la realización concreta de tal tendencia en las relaciones homosexuales es una opción moralmente aceptable. En su atención pastoral a las personas homosexuales, la Iglesia les ofrece ayuda y esperanza de curación. El padre John Harvey, con más de 30 años de ministerio pastoral hacia estas personas, señala que la conversión heterosexual, o al menos una vida feliz en castidad, es posible para los homosexuales y las lesbianas. Inclusive, las Paulinas de Estados Unidos publicaron su folleto titulado Un plan espiritual para reorientar la vida de un homosexual. El padre Harvey dirige una organización llamada Courage, precisamente para ayudar a estas personas a vivir con alegría la enseñanza de Dios y de la Iglesia. El doctor Joseph Nicolosi, quien es psicólogo, también ofrece asistencia terapéutica para estas personas. Él le llama a su programa terapia reparativa y ha escrito un libro sobre la materia. Coherente con esta actitud de condenación de la actividad homosexual, pero de amor y comprensión hacia las personas homosexuales, la enseñanza de la Iglesia también condena todo tipo de violencia o agresión hacia estas personas. Es deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la Iglesia, donde quiera que se verifiquen. El 23 de julio de 1992, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una serie de consideraciones sobre proposiciones de ley en algunos estados de los Estados Unidos y en otros países que harían ilegal la discriminación en base a la orientación sexual, es decir, que les concederían a los homosexuales ciertos derechos como el de contrato de alquiler de viviendas a parejas homosexuales, el adoptar niños, el ser contratados como maestros en escuelas para cualquier edad, etc. Sobre este punto, la Iglesia enseña que las personas homosexuales, como seres humanos, tienen los mismos derechos que toda persona, incluyendo el de no ser tratados de una manera que ofenda su dignidad personal. Entre otros derechos, toda persona tiene el derecho al trabajo, a la vivienda, etc. Pero estos derechos no son absolutos. Pueden ser limitados legítimamente ante desórdenes externos de conducta. Existen áreas en las que no es una discriminación injusta tener en cuenta la inclinación sexual. Por ejemplo, en la adopción o el cuidado de niños, en empleos como el de maestros o entrenadores de deportes y en el de reclutamiento militar. La orientación sexual no constituye una cualidad comparable a la raza, el género étnico, etc., con respecto a la no discriminación. A diferencia de estas, la orientación homosexual es un desorden objetivo. Estas consideraciones son muy importantes, pues como señala el mismo documento de la congregación, el incluir la orientación homosexual entre las consideraciones sobre cuya base está el que es ilegal discriminar puede fácilmente llevar a considerar la homosexualidad como una fuente positiva de derechos humanos. Esto agrava el error ya que no existe el derecho a la homosexualidad. Incluso existe el peligro de que una ley que haga de la homosexualidad un fundamento de ciertos derechos incline a una persona con orientación homosexual a declarar su homosexualidad o aún a buscar un compañero para aprovecharse de lo permitido por la ley. En conclusión, el mismo documento de la congregación también enseña que ante proyectos de leyes que, sutil o no tan sutilmente, intentan legalizar el homosexualismo, la Iglesia Católica no debe permanecer neutral,
aun cuando dichos proyectos no le afectan directamente. Finalmente, y porque está implicado en esto el bien común, no es apropiado para las autoridades eclesiásticas apoyar o permanecer neutral ante legislaciones adversas, incluso si éstas conceden excepciones a las organizaciones o instituciones de la Iglesia. La Iglesia tiene la responsabilidad de promover la moralidad pública de toda sociedad civil sobre la base de los valores morales fundamentales y no simplemente de protegerse a sí misma de la aplicación de leyes perjudiciales. Parte primordial de nuestra responsabilidad en esta batalla es orar por las personas homosexuales. En realidad nuestra batalla no es contra ellas, sino contra las fuerzas del mal, del príncipe de las tinieblas, quien busca destruirnos. La batalla es contra el pecado y la ideología que estos grupos promueven. Se trata de una lucha espiritual que requiere mucha oración y sacrificio, sobre todo la Eucaristía, la adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario para los católicos. Todos los cristianos debemos unirnos en oración por la conversión y salvación de los homosexuales y de nuestras familias, comunidades y países, y actuar para impedir que este mal continúe extendiéndose. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelve de sus malos caminos, yo le oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pasemos ahora a la sección Jóvenes en la Hora de Dios en la Hora de la Iglesia con el joven Sebastián Plaza Martínez. Vamos a ver, Sebastián, ¿qué nos tienes para hoy? Jóvenes con raíces, ustedes son en la Hora de Dios. Hoy es el día. Muy buenos días a todos, aquí Sebastián Plaza Martínez para nuevamente en esta mañana compartirles un pensamiento que dice así: acuérdate del necesitado, pues también tú lo eres. Acuérdate del pobre, pues también tú lo eres. Por mucho que nades en riquezas, estás vestido con trapos de carne. San Agustín. Muchas veces las personas necesitadas no son pobres, sino que son ricos, pero en amor y en esperanza. Muchas veces nosotros no apreciamos estas cosas, como es las cosas espirituales. Muchas veces cuando le vamos a dar algo al necesitado, pensamos en cosas materiales. Pero la mayoría del tiempo, lo que necesitan es que le demos de nuestro amor y que le demos palabras de aliento, que lo guiemos en el camino de Dios. Esto es todo por la mañana de hoy, espero que tengan un gran día. Me despido. Somos enviados hoy para anunciar la buena noticia de Jesús a los tiempos nuevos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Abre los cielos hoy, Señor. Queremos hoy abrirte nuestro corazón. ¡Puerto Rico! Cielos hoy, Señor. Oye, atrévete a amar. El amor se demuestra con obras. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios. Esto es todo por hoy. Nos despedimos deseándoles que pasen un feliz domingo en familia y les dejamos con la oración del Papa Francisco para este mes de marzo. Que lo disfruten. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores,